En este vídeo vamos a repasar cómo se resuelven cualitativamente, sin entrar en números, el cálculo de desplazamientos en pórticos isostáticos por el método de Moore generalizado. Para ello vamos a tomar este pórtico apoyado deslizante, es decir, isostático, y sometido a unas cargas genéricas, una carga Q repartida sobre la viga y una carga F en mitad del pilar derecho. Lo primero que tenemos que hacer es numerar las secciones, es decir, los puntos significativos, desde donde está situado el carro hasta donde está situada la articulación. Para ello tenemos que identificar puntos significativos. Puntos significativos será donde haya, donde haya un nudo, donde haya una fuerza aplicada, donde en alguno de esos puntos tenga un corte de su proyección horizontal o vertical con otra barra de la estructura, es decir, por ejemplo aquí. Es decir, si yo he definido esto como punto significativo porque hay una fuerza y yo de este nudo necesito luego calcular el desplazamiento horizontal y vertical, su desplazamiento vertical no interseca la estructura, pero el horizontal sí. Igualmente el vertical no, el horizontal no, el vertical no, horizontal no, el vertical no, horizontal no. Solamente se produce esta intersección. Y luego cuando dibuje las leyes de momentos tendré que ver que si en alguno de estos tramos se produce algún cambio de signo de la ley de momentos, también tendré que incluir un punto intermedio. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una primera predimensionado de nudos, que si luego hay que cambiarlo pues se añade un nudo y ya está. Tenemos la primera sección A, B, C, D, E y F. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente es calcular las reacciones. Bueno, pues aquí habría una reacción F hacia acá y luego tendría una reacción más grande en A que en B, porque esta fuerza está intentando volcar hacia allá. Tendría RA y RB, de tal manera que RA y RB sería igual a Q por L. ¿Vale? Esto vamos a ponerle que se llame L, y esto se llamará H1 y esto H2. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es calcular las leyes de momentos de este pórtico. Las leyes de momentos pues será recorriendo este pilar. La única carga que produce un momento es F. En cada sección será F por L, por lo tanto es una ley lineal desde el apoyo hasta que aquí vale F por H1. ¿Vale? No le voy a poner valor, simplemente voy a dibujar el valor. Aquí, para que haya equilibrio de momentos, en la viga tiene que empezar desde aquí. ¿De acuerdo? Como es una carga constante, el cortante es lineal y el momento es parabólico. Por lo tanto, aquí tengo una parábola que tendrá que ir a morir ¿a qué valor? Tendrá que ir a morir a un valor. Voy a empezar a los momentos por aquí para saber a dónde tiene que morir. En este tramo no hay ningún axil, o sea, no hay ningún momento, porque lo único que hay es axil, y a partir de aquí lo que tengo es un momento que, si lo miro desde este lado, es negativo, que vale F por H1 medios, es decir, hasta aquí. Si os fijáis, como la fuerza F está aquí y aquí, esta pendiente tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Esta pendiente es igual a F, pero bueno, no voy a entrar en eso. Muy bien, pues entonces tengo que hacer una parábola que pasa por aquí, que llega hasta aquí y que tiene un máximo pues en un punto intermedio. Va a hacer una cosa así, ¿vale? Esto lo calcularía bien, aunque no hace falta calcular el máximo. En este punto lo que necesitaría saber es cuál es la expresión de la ley de momentos, ¿vale? Bien, una vez que tenemos la ley de momentos, lo que necesito colocar ahora es dónde están los centros de gravedad de cada ley de momentos. Voy a nomenclar también estas áreas, voy a indicar cualitativamente cuánto valen y cómo se calculan y dónde estarían los centros de gravedad. Se nomenclan también en este orden, en el mismo orden en el que hemos hecho el nombre. Entonces voy a poner aquí área 1, área 2 y luego aquí le voy a llamar a este trocito de aquí hacia allá área 3 y a este área 4. Veis que estoy poniendo los nombres de las áreas esquinados
para que no, digamos, se líe el dibujo cuando tenga que poner los centros de gravedad, etcétera, ¿vale? Entonces voy a ir poniendo centros de gravedad. El centro de gravedad de la sección A1 se encuentra a 1/3, más o menos por aquí. Aquí está G1 y lo proyecto sobre la barra G1'. Voy a saltarme a 2 porque ahora volveré. El centro de gravedad de la sección del área A3 pues se encontrará más o menos por aquí. Y ahora diré cómo se calcula. G3 y lo proyecto sobre la barra G3'. Del área A4 es un triángulo, con lo cual está aquí a 1/3. A4. Perdón, G4 y lo proyecto G4'. ¿Cómo calculo el centro de gravedad de esta área? Pues aquí tengo que integrar, ¿de acuerdo? Entonces diría que xg2 es igual a la integral de 0 a L de m2 de x por x diferencial de x partido por el área 2, donde esta área 2 es la integral de 0 a L de m2 de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto me lo quedo aquí, con lo cual saldría más o menos un centro de gravedad pues, que podría estar perfectamente por aquí. Voy a poner aquí G2 y proyecto, y aquí está G2'. Vamos a ver, para el centro de gravedad de esta área del trapecio, pues tendría que proceder lo mismo, ¿vale? De xg3 es la integral de 0L de m3 de x por x diferencial de x, y donde el área 3 es esta magnitud por la semisuma de este y este. Es decir, el área de un trapecio es igual a esto que está rayado, ¿vale? Donde esto de aquí es la semisuma entre esta magnitud y esta, ¿vale? Lo digo porque aquí en este caso se simplifica. Muy bien, pues una vez que ya tengo colocados todos los centros de gravedad, ahora lo que tendría que hacer es, si me es posible, estimar qué deformada tendría el pórtico. Una deformada aproximada, no hace falta que sea exacta, pero así me da una idea de qué es lo que tengo que calcular, y así lo puedo un poco cotejar con los resultados. Lo primero que tengo que hacer sería interpretar las curvaturas. Las curvaturas, si pongo los signos, en esta ley de momentos sería así, ¿vale? Y esta de aquí también, esta de aquí sería así, mientras que esta sería al revés, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a dibujar estas curvaturas de manera coherente. Primero, este pilar nace, se curva, esta viga tiene que curvarse también, y este pilar se curva en su parte superior y a partir de B sigue recto. De tal manera que el desplazamiento de A solo puede ser horizontal. Este será A', este será B', C', T', E' y F'. Ya del dibujo sé que el nudo C solo se va a desplazar horizontal, el nudo D solo horizontal, el B solo horizontal, etc. ¿Por qué? Porque las barras, los pilares no se pueden acortar, ¿vale? Muy bien, pues vamos a imaginar que lo que se me pide, vamos a concentrarnos solo en un nudo, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, solo el nudo que se me pide, el desplazamiento del nudo B y, por ejemplo, del C, ¿no? Vamos a coger que se nos pide del nudo B, ¿cuál es? El giro en B, voy a ponerlo así, el giro en B, el desplazamiento horizontal de B, el desplazamiento vertical de B. En C vamos
vamos a poner el giro en C, desplazamiento horizontal de C, desplazamiento vertical de C. Este lo vamos a dejar para después, nos vamos a concentrar en el nudo B. El nudo B ya sabemos que solo se va a desplazar en horizontal, pero este de aquí, que ya sabemos que va a ser 0, y este que va a ser 0, lo podríamos también calcular, aunque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Muy bien, pues vamos a marcar qué es lo que queremos calcular. Queremos calcular esto, desplazamiento horizontal de B, desplazamiento horizontal de C, y luego queremos saber cuál es el giro en B, que lo que tengo que hacer es ver cuál es la diferencia entre la inclinación indeformada y la deformada, es decir, este que es un giro en B, que es positivo porque es antihorario, y mientras que el giro en C también es positivo y un poco más pequeño que el giro en B porque aquí la barra está un poco curvada, ¿vale? Muy bien, pues se procede descomponiendo la estructura en dos estados. El primer estado es uno en el que hemos quitado el carro y hemos transformado la estructura en una ménsula. Hasta aquí. De acuerdo, entonces, en esta estructura lo que vamos a hacer es considerar que las barras están curvadas exactamente como en esta otra. Es decir, no tenemos que volver a calcular las leyes de momentos de una ménsula con estas cargas. Es en una estructura que tiene estas condiciones de contorno considerar las curvaturas correspondientes a este estado. Con lo cual, lo único que, digamos, cualitativamente, conceptualmente, lo único que estamos haciendo es girar esta estructura para que la tangente de salida sea vertical. Es decir, esta tangente de salida, que tiene un giro θ, lo vamos a deshacer. Con lo cual tenemos esta deformada. Más o menos. De tal manera que aquí puedo definir cuáles son los desplazamientos respecto al estado 1. Vamos a numerar las barras. Sería A'1, B'1, C'1, D'1, E'1 y aquí F'1. Este sería el punto E, D, C, B y A. De tal manera que este sería el desplazamiento horizontal del nudo A en el estado 1 y el desplazamiento vertical del nudo A en el estado 1. Este sería el desplazamiento horizontal de B en el estado 1 y este sería el desplazamiento vertical de B en el estado 1. Y aquí lo mismo. Desplazamiento horizontal de C en 1, desplazamiento vertical de C en 1. Y lo mismo con los giros. Este sería giro en C en 1, giro en C en 2, giro de A en 1. Espérate, giro en B en 1. Bien, ¿cómo se calculan estas incógnitas? ¿De acuerdo? Pues se calculan aplicando los teoremas de Moore. Es decir, como nos están pidiendo el nudo B y el C, yo tengo que calcular con Moore, es decir, vamos a ver, estado final es igual al estado 1, que es Moore, más un estado 2, que es geométrico. Se calculan los valores mediante geometría. Bien, pues voy a limpiar esto un poco. Bueno, no ha sido mucho lo que hemos ganado.
De acuerdo, vamos a poner cómo se calculan los valores de desplazamiento y de giro en el estado 1. Los desplazamientos se calculan con el teorema 2, los giros con el teorema 1. Voy a hacer solo uno de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál sería el giro de B en el estado 1? Pues sería 1 partido por I, y luego aquí tendría que poner el sumatorio de A sub 1, A sub 2 y A sub 3. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Tengo que interpretar los signos. Los signos los tengo que interpretar de la siguiente manera. La contribución de cada área al giro se calcula de la siguiente manera. Tengo que colocar una rebanada en cada tramo, en un punto intermedio de cada tramo. Tengo que trazar un radiovector desde el extremo más alejado del empotramiento con el nudo de interés, en este caso con el nudo B. Y ahora lo que tengo que hacer es curvar esta rebanada según el esquema, pero dejando fija la parte más cercana al empotramiento y curvando la parte más cercana al extremo libre. Con lo cual, esta rebanada se curva así, esta igual, esta así y esta se curva así. Y lo que tengo que hacer es ver qué efecto opera esta curvatura en el radiovector, ¿de acuerdo? Entonces, en este radiovector, es decir, el correspondiente al área 4, lo que hace es mover este radiovector en este sentido, es decir, con giro positivo, desplazamiento vertical hacia arriba positivo y desplazamiento horizontal negativo hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, haría así. Con lo cual tengo un giro positivo, un desplazamiento vertical positivo y una componente horizontal negativa. Con lo cual voy a establecer aquí el criterio de signos, es decir, para el nudo B, qué es lo que le pasa al área 4, área 1, área 2, área 3 y área 4. ¿De acuerdo? Para el nudo B sé que el área 4 le provoca un giro positivo. El área 3 también le opera un giro positivo. El área 2 también un giro positivo. Y el área 1 un giro positivo. Con lo cual todas las contribuciones son positivas. Vamos a ver ahora para la componente horizontal y luego para la vertical. Pues en este caso hemos dicho que el área 4 lo que hace en horizontal es mover hacia la izquierda, con lo cual sería negativo. El área 3 lo que hace es mover hacia la derecha, ¿de acuerdo? El vector sería así, tendría una componente hacia la derecha, por lo tanto es positivo. El 2 también movería hacia la derecha, positivo, y el 1 movería solo hacia la derecha, con lo cual también es positivo. Cuando digo solo hacia la derecha es que en este caso este radiovector solo se mueve hacia acá, por lo tanto la componente en vertical sería 0. Aquí ya lo pongo, ¿vale? El 2 movería hacia arriba, positivo, el 3 hacia arriba aunque poco, o sea, no hacia arriba mucho, ¿vale? Y el 4 también hacia arriba. Con lo cual aquí tengo definido los signos de las aportaciones. Entonces vamos a poner A1, A2, A3 y A4. Aquí me falta A4. Son todas positivas, pues más. El desplazamiento horizontal de B en 1 sería, y ahora voy a poner aquí, más, menos. Sería
a sub 1 por una distancia que ahora voy a poner, más a sub 2 por una distancia, más a sub 3 por una distancia, menos a 4 por una distancia. Y para el desplazamiento vertical de b en 1, pues ahora pongo a sub 1 por 0, no lo pongo, a sub 2 por una distancia, más a sub 3 por una distancia, más a sub 4 por una distancia. Y ahora voy a ver estas distancias a qué se refiere. Estas distancias son las distancias de los centros de gravedad proyectados sobre las barras hasta los ejes del movimiento horizontal o vertical del punto de interés. Es decir, si estoy en el nudo B, voy a considerar que el desplazamiento horizontal del nudo B se produce a lo largo de este eje que voy a llamar H. Con lo cual, tengo que calcular las distancias. Espera, vamos a ver, voy a cogerlo en negro. Tengo que calcular las distancias desde aquí hasta H, desde aquí hasta H, desde aquí hasta H y desde aquí hasta H. Con lo cual, esta distancia sería la distancia H minúscula, lo voy a llamar así, H minúscula de 1 hasta un eje horizontal. El área 2 tengo que buscar la distancia desde aquí hasta aquí, que es H de 2 respecto de un eje horizontal. Desde un horizontal que pasa por B, ¿vale? Lo voy a llamar así. La 3 sería esta distancia, H, 3, H, B. Y la 4, esta de aquí, H, 4, H, B. ¿Vale? Por lo tanto, estas serían las distancias que tengo que poner aquí. H1, HB, H2, HB, H3, HB, H4, HB. Y para las distancias en vertical lo que tengo que hacer es pasar por el nudo B un eje vertical. Con lo cual las distancias serían de 1 hasta el eje vertical hay una distancia nula, por eso no lo hemos puesto aquí. Desde 2 hasta un eje vertical hay esta distancia, que es H de 2 hasta un vertical que pasa por B. Desde 3 hasta el vertical hay una distancia L y desde el 4 también una distancia L. Vale, aquí voy a poner directamente L y L y aquí pongo H2VB. Esto lo podría llamar obviamente H3VB y H4VB, pero bueno, ya directamente lo calculo. Con lo cual lo que tengo son estos tres valores. Estos tres valores los he calculado por mol y sé calcularlos. Es algo, esto no aporta información nueva, ¿de acuerdo? ¿Por qué me interesan estos valores? Porque lo que me están pidiendo, es decir, el giro en B, el desplazamiento horizontal de B y el desplazamiento vertical de B, va a ser siempre del estado final, va a ser la suma del estado 1 más los valores del estado 2. Es decir, giro en B en 1, desplazamiento horizontal de B en 1 y desplazamiento vertical de B en 1, que todos estos lo calculo por mol, más los resultados del estado 2. Giro de B en 2, desplazamiento horizontal de B en 2, desplazamiento vertical de B en 2. Y esto los calculo por geometría. De tal manera que este valor, este y este ya los conozco. ¿Cómo aplico el siguiente estado geométrico? Pues tengo que colocar la misma estructura articulada. Con lo cual es un mecanismo y esto se puede girar. Pero lo voy a hacer girar hasta que apoye en un suelo. Un suelo que lo voy a poner por aquí abajo. ¿Cuánto tiene que valer ese suelo? Bueno, pues para saber colocar ese suelo, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula que he puesto aquí para el nudo A. Es decir, el desplazamiento vertical de A tiene que ser igual a lo que suba aquí más lo que baje aquí. Y como el desplazamiento vertical de A tiene que ser 0, sé que este nudo A en el estado 2 tiene que bajar
tanto como haya subido aquí, para que la suma de esto más esto dé 0. Con lo cual lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta magnitud la voy a poner aquí, es decir, que sé que este nudo tiene que bajar una magnitud, vamos a ver, más o menos, tiene que bajar una magnitud delta vertical de A en 2 que sea igual a menos delta vertical de A en 1. Como me ha quedado casi a la altura del apoyo, lo voy a hacer artificialmente un pelín más, bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo voy a hacer hasta aquí, de tal manera que el suelo me tiene que quedar en este punto. Sí, es que estoy grabando un vídeo, tío. Estoy grabando un vídeo. No, da igual, lo voy a parar. Colocamos pues el suelo a una distancia opuesta a lo que ha subido en el estado 1. De tal manera que ahora podemos, a través de una rotación de sólido rígido respecto del nudo F, voy a volver a poner a través de una rotación rígida respecto del nudo F, tendremos que este pórtico que está así va a rotar alrededor del nudo F, con lo cual cada uno de sus nudos va a realizar un arco de circunferencia respecto del nudo F con un ángulo fijo. Con un ángulo fijo que vamos a saber que es igual exactamente a θ, pero es un valor desconocido. Sé gráficamente que va a ser igual a θ. ¿Por qué? Porque θ tiene que ser igual a 0 más θ. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto ha subido el nudo A en el estado 1. Para ello tengo que aplicar un MOR adicional, es decir, desplazamiento vertical de A en 1. Y para ello, bueno, pues tengo que repetir esta secuencia. Como entre A y B no hay ley de momentos, el desplazamiento vertical de A en 1 es exactamente igual al desplazamiento vertical de B en 1. ¿De acuerdo? Lo podría sacar de esta forma. De tal manera que, siendo esta una magnitud conocida, voy a construir las siguientes figuras. Voy a construir lo referente al nudo A con color negro. Lo que hago es, voy a unir un rayo entre F y A, que sé que tiene un ángulo alfa que puedo hallar, porque alfa no es otra cosa que arco tangente de esta magnitud respecto de esta, esto dividido entre esto. Es decir, alfa es un ángulo grande. Y ahora le vamos a aplicar un giro hasta que A apoye en el suelo. Hasta que A apoye en el suelo, lo que hace en pequeñas deformaciones un arco de circunferencia es una perpendicular, con lo cual trazamos una perpendicular y cerramos el triángulo. Este giro desde aquí hasta aquí, es decir, desde A a A', a ver, lo pongo, este punto A' en el estado 2, se hace a través de un giro θ, que es un ángulo pequeño, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay que confundir un ángulo grande, real, definido por la geometría, ¿vale? La geometría que tiene magnitudes grandes, y un ángulo θ que es pequeño, ¿de acuerdo? Podría poner diferencial de θ, pero bueno, lo voy a llamar así. De tal manera que definimos este desplazamiento de A en el estado 2, lo vamos a definir como desplazamiento de A en el estado 2. Y ese desplazamiento lo vamos a descomponer en dos. Lo vamos a descomponer en un desplazamiento horizontal de A en el estado 2 y un desplazamiento vertical de A en el estado 2, que lo conocemos. Ahora vamos a interpretar este nuevo triángulo, qué ángulos forma con la horizontal o vertical. Pues sabemos que por perpendicularidad, si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. ¿Por qué? Porque esto, si le doy un giro de 90 grados, se transforma en esto. Este se transforma en este y este en este, con lo cual este ángulo alfa y alfa por perpendicularidad es el mismo.
Y ahora lo que hacemos es, a través de estos dos triángulos, hallar el valor de θ. Para ello procedo de la siguiente manera. Primero me cojo el triángulo este de aquí y digo, como lo que quiero calcular aquí es este valor a partir de este que conozco, hay una relación de seno, es decir, seno de alfa es igual a un valor conocido, delta VA2, en valor absoluto, pero partido por la hipotenusa que es delta de A2. Y de aquí despejo delta de A2. ¿De acuerdo? Y ahora, conociendo delta de A2 y esta distancia, que es una magnitud real y conocida, donde delta, o sea, distancia hasta A, lo puedo hallar con un teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Delta en A, si cojo esta magnitud que es H1 menos H2 al cuadrado más L cuadrado, y eso es la raíz cuadrada, ¿vale? Voy a poner aquí, esto es raíz de L cuadrado más H1 menos H2 al cuadrado. Es decir, es simplemente una distancia conocida. Por lo tanto, puedo decir que θ, que es aproximadamente igual a su tangente, porque es un ángulo pequeño, es igual a delta de A2 partido por distancia AA. Y de aquí saco θ. Esto lo he hecho con dos triángulos correspondientes a A. Y ahora, una vez que sé dónde está colocado este punto, ahora me voy al nudo de interés y voy a construir otros dos triángulos con otro color. Otros dos triángulos de la misma manera análoga, es decir, uno con una distancia, a esta distancia la voy a llamar distancia AB, que es raíz cuadrada de no sé qué al cuadrado más no sé qué al cuadrado, eso ya lo hacemos. Y ahora lo que tengo que hacer es, si antes he ido del triángulo pequeño al grande, ahora voy del grande al pequeño. ¿Cómo construyo el triángulo grande? Pues sé que cuando este nudo se mueva rotando con respecto a F, se va a mover en pequeñas deformaciones, el arco va a ser una perpendicular. Y ahora tengo que moverlo un ángulo, ahora sí conocido, que es θ. Este ángulo θ será un ángulo más o menos así. Este ángulo θ. Ya hay que, digamos, ponerse las gafas de no ver lo negro. Este es el ángulo θ y este ángulo le vamos a llamar beta, y es un ángulo conocido, ¿de acuerdo? Si sé dónde está, digamos, estos puntos por geometría, pues beta es algo tangente de L partido por la distancia entre I y F, sin más. Bien, pues ahora con este ángulo θ y conocido este cateto, puedo hallar dónde está este otro cateto. Es decir, puedo hallar dónde está el punto B' en 2. ¿De acuerdo? Con lo cual, este desplazamiento, que se llama desplazamiento del nudo D en el estado 2, lo puedo calcular. Digo, tangente de θ, que es aproximadamente igual a θ, es igual a delta de B, aunque esto es una B, delta de B en el estado 2 partido por distancia hasta B, con lo cual de aquí despejo cuánto vale delta de B en 2. Y ahora con este delta de B en 2 puedo calcular estos dos valores que me piden, es decir, cuánto se mueve el desplazamiento horizontal de B en 2 y el desplazamiento vertical de B en 2. ¿Por qué? Pues otra vez, por perpendicularidad, sé que este ángulo es beta, con lo cual sé que, por un lado, coseno de beta es igual a delta de HB2 partido por delta B2, con lo cual puedo calcular el desplazamiento horizontal de B en 2, y por otro lado, seno de beta es igual al desplazamiento vertical de B en 2 partido por delta B2, con lo cual saco el desplazamiento vertical de B en 2. Por lo tanto, con este segundo triángulo
de dos triángulos en B. Es decir, hemos ido del pequeño al grande, saco teta, aplico teta sobre el nudo de interés y voy del triángulo grande al pequeño. ¿Vale? El final de este proceso es que tengo el desplazamiento horizontal de B en 2, el desplazamiento vertical de B en 2, con lo cual ya puedo calcular los desplazamientos absolutos, es decir, este y este, el vertical que sé que tiene que ser 0, y el giro en B de 2 es igual a teta, es decir, todo lo que giran los nudos en este estado, si yo tengo aquí este pórtico, todo lo que gire, como gira como sólido rígido, todos los giros de todos los nudos va a ser teta, con lo cual puedo decir que el giro en B en 2 es igual al giro en C en 2, igual, etcétera, que es igual a teta. Con lo cual ya puedo solucionar el problema. Para no liar el dibujo no he seguido aplicando las deformadas de los nudos, pero daos cuenta que la deformada sería aplicar teta a cada nudo. Este nudo se vendría aquí, este nudo se vendría aquí, este aquí, etcétera. Con lo cual al final me quedaría una deformada así. Más o menos. ¿De acuerdo? Donde este sería el D' en 2, C' en 2, E' en 2. Y hasta aquí la resolución del problema. Time to see where our curiosity will take us.